tal mis alumnos? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 3. Es para mí un enorme gusto poder estar con ustedes en esta primera semana en la que nosotros hemos tenido una serie de reflexiones. Quiero agradecer al grupo 21 su enorme participación y al mismo tiempo al grupo 22 lo invito a que se integren al trabajo. Realmente este módulo es muy importante, como lo son todos, como son los 16, porque aunque ustedes no lo crean, ustedes están ya prácticamente desde el principio tocando temas que probablemente van a desembocar en su trabajo de intervención. Es decir, prácticamente esta licenciatura está diseñada para que prácticamente desde el módulo 1 ustedes ya vayan desarrollando su proyecto de intervención. Entonces, es bien importante que por favor se integren al trabajo. Estoy a sus órdenes, para eso estoy, para trabajar con ustedes. Pero bueno, eso es una cosa, no me quiero alargar en eso. Y quiero empezar a desarrollar algunas áreas, algunos puntos que ustedes muy bien han trabajado a lo largo de lo que ha sido el foro académico de la primera semana y que han sido muy interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, la importancia del trabajo autodidacta y que este es complejo. Así es, porque adivinen qué se requiere más que la formación académica: inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tú tienes que sobreponerte al tedio, a la ansiedad que te puede dar, a la flojera, porque tienes que autodisciplinarte. Y autodisciplinarte no es una cosa fácil, porque la disciplina es hacer lo que no me gusta, pero que yo sé que es por mi bien. Entonces, trabajar esta tesis, este concepto, es pues prácticamente lo que nos va a permitir llegar a buen puerto. Los grandes investigadores del mundo, Madame Curie, Lavoisier, el propio John Locke, René Descartes, Leonardo da Vinci, como ya lo vimos, tienen una particularidad: son autodisciplinados, y para eso han tenido que tener inteligencia emocional. No me digan que todas estas personas mostraban ser inseguras. Al contrario, sabían lo que hacían, sabían lo que querían, sabían que el camino a su desarrollo estaba en el aprendizaje y que no había nadie quien pudiera explicarles sus inquietudes, y para ellos tenían que investigar, desarrollar y sumirse en los libros, no por una hora, ni por dos, ni por un día, ni por tres, ni por una semana. O sea, ellos podrían tener un planteamiento en la cabeza y llevarlo a su desarrollo por años. Entonces sí, prácticamente ser autodidacta no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Ahora, otra de las cosas que ustedes plantearon y que a mí me dejó muy sorprendido, y que prácticamente estamos en el siglo XXI, en el que ya deberíamos de dejar de lado muchas de nuestras ideas equívocas que hemos llevado a lo largo de la historia del mundo, como lo es que un niño no pueda recibir una beca precisamente porque sus padres son divorciados. Fíjense qué pena y qué triste, ¿no? Que aún sigan prevaleciendo este tipo de ideas. Y aquí viene la importancia de la educación laica. Y yo los invito a que ustedes defiendan la educación laica. Y no porque sea una postura de carácter político, sino que la educación laica, entendida bien en su concepto, en su epistemología, vamos a entender que la educación laica es un espacio lleno de religiones. Porque no importa que tú seas judío, musulmán, árabe, que seas hinduista, que practiques el taoísmo o el confucianismo, no, a la educación laica eso no le interesa. Lo que le interesa es que tú convivas precisamente con esa diversidad en un espacio que se llama escuela. Y que prácticamente el Estado genera leyes en donde se garantiza el respeto a tu fe, el respeto a tu credo, y que tú puedas profesarlo en los espacios asignados como son los templos, y que al mismo tiempo tú respetes el credo del otro. Es decir, prácticamente la educación laica lo que propone es que exista la convivencia con lo que es diferente. Entonces, cuando nosotros entendemos bien esto, no tenemos por qué pelear. La religión católica puede convivir con nosotros, los que somos ateos, y nosotros los ateos debemos de aprender a respetar el dogma de fe de otros. Esa es la propuesta de la educación laica. Otro planteamiento que ustedes me ponen y que estigmatizan mucho es lo que es la educación a través de la memoria, es decir, de la repetición, sin razonamiento y sin nada.
Quiero que ustedes sepan que la educación no está mal pensada ni mal diseñada. Sobre todo, yo los invito a ustedes a que busquen un texto de importancia capital, que es, por ejemplo, la arqueología de la escuela de Julia Varela. Actualmente ya no es fácil encontrarlo en librerías, no es fácil encontrarlo en algunas bibliotecas, la UPN lo tiene, por supuesto, las bibliotecas de la UNAM también lo tienen, y ahí les va a explicar precisamente la complejidad de lo que ha sido la construcción de la escuela. Ustedes, por ejemplo, se han preguntado ¿por qué existe el patio? ¿Cuándo, a quién y cómo se le ocurrió a las personas de la educación, a estos profesionales de la educación, mejor dicho, poner lo que es la escuela? ¿Por qué a los 6 años se entra a la primera? ¿Por qué no a los 5? ¿Por qué no a los 7? ¿Por qué es tan estricta la SEP en ese sentido? ¿Ustedes sabían que uno de los aspectos para quitar la religiosidad de las escuelas fue poner un reloj? Porque la idea era que los niños y la sociedad misma se diera cuenta que ya existían las instituciones civiles y que no era necesario darle paso a las campanadas de la iglesia para que se entendiera cuándo comenzaba o cuándo terminaba la jornada de educación. Por eso existe el reloj. Entonces, la memorización en su momento fue muy necesaria porque aceleró cosas. Quiero que ustedes sepan que en 1927, cuando se firmó el Acta de Independencia, Iturbide recibió a un país en donde el 95% de la población era analfabeta, y que cuando Porfirio Díaz prácticamente terminaba su gobierno, aún existía el 80% del analfabetismo en México. Entonces, cuando se funda la Secretaría de Educación Pública en 1921, el reto era muy grande. Y ustedes sabían que José Vasconcelos, en una de sus ideas, fue que la gente que supiera leer se integrara a esta dinámica de ser maestro, y que dentro de esta dinámica también estaba la revista El Maestro, en donde José Vasconcelos trataba de formar a una sociedad de docentes para que pudieran llevar a cabo todo un diseño de lo que debía de ser la formación del ciudadano, que tuviera conocimiento útil, y este conocimiento útil debía estar al servicio de la sociedad. Entonces, en un primer momento, esto que ustedes a lo mejor estigmatizan mucho de lo que es la memorización, fue muy importante para poder avanzar rápidamente a lo que se necesitaba. Un México que no nada más fuera agrícola, sino que también se integrara a una vida más industrial. Y por supuesto, como ustedes bien lo dicen, y hacen bien ya en criticarlo, en que este ya no es un modelo que pueda seguirse llevando al pie de la letra, sino que debe de tener un proceso de evolución, de desarrollo. ¿Por qué? Porque ya no es esa sociedad. Afortunadamente ya tenemos entre un 70 y un 80% de alfabetización, en donde verdaderamente ya la gente puede empezar a desarrollar, entonces sí, un aspecto más crítico. Y para eso, déjenme decirle que yo les voy a recomendar, aquí tengo algunos textos que les quisiera yo ofrecer. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que leyeran El entendimiento humano de John Locke, y van a darse cuenta de lo difícil que es el proceso de aprendizaje, y que al día de hoy no se sabe bien cómo es que el cerebro aprende. Tan es así que ustedes van a encontrar muchísimos libros pedagógicos, muchísimos libros de psicología, muchas posturas en la que se busca entender cómo el cerebro aprende. Porque aunque ustedes no lo crean, nosotros solamente tenemos una forma de aprender. No hay ni 5, ni 6, ni 7, ni que a lo mejor no. Vamos a hablar, por ejemplo, de la vista. La vista, para que nosotros podamos ver, necesitamos de un órgano que se llama el ojo. Si no hay ojo, no podemos ver. Y también para que podamos ver tiene que haber luz, a fuerza. Si no, no podemos ver. Y al mismo tiempo necesitamos una serie de órganos que están al interior del ojo, que permitan al nervio que está aquí llegar al cerebro, transformar esa imagen y poderla, ahora sí, ver, entender, considerar las dimensiones.
Y así como nosotros necesitamos ciertas características para ver, el cerebro también para aprender. Y eso no ha sido fácil. Y por ejemplo, ahí tenemos a John Locke, que prácticamente el modelo científico que nosotros seguimos viene de él. Y después tenemos a otro que es René Descartes, o René Descartes, como propiamente se dice. Y ahí yo les sugiero que busquen sus 4 leyes del método. Y cuando verdaderamente ustedes comprendan esto y lo puedan leer, van a ver que se abre un abanico impresionante para comprender metodológicamente cómo se construye el conocimiento científico. Porque sí, ustedes se van a encontrar, y ustedes como profesionales de la educación, sobre todo porque se van a dedicar al aprendizaje, no pueden estarse con la idea clavada de que nosotros tenemos diferentes modos de aprender. Ese es un paradigma que nosotros tenemos que romper. Es cierto, hay muchos tipos de inteligencia, y eso es otra cosa, ¿eh? Y ahí se los dejo de tarea. ¿Qué es la inteligencia? Porque también hay una idea equivocada y hay paradigmas que aquí tenemos que romper, sobre todo de lo que es la inteligencia. Y efectivamente, hay quienes se les facilita el aprendizaje a través de lo visual, hay quienes son más motrices, es decir, por ejemplo, si leemos este libro de Howard Gardner, vamos a darnos cuenta que hay 7 tipos de inteligencia. Y esta es una investigación muy seria, que a mí particularmente me gusta mucho. Entonces, yo les sugiero que lean a Howard Gardner. La lectura ustedes prácticamente la tienen en todo momento en sus discursos, y cosa que es muy importante. Entonces, todo lo que ustedes han dicho en el foro académico es cierto, pero ¿qué creen? Se nos ha olvidado una cosa. Nuestro protagonista es la letra, y pocas veces le dedicamos un tiempo cuidadoso a la letra. La letra es muy importante porque gracias al cúmulo de ellas podemos transmitir ideas. ¿Qué es la letra? La letra es un dibujo, de verdad. Por ejemplo, nuestros antepasados, para poder plasmar una historia, se metían a la caverna, dibujaban al mamut, al colmillos de sable, al tigre dientes de sable, y ponían ahí a un cazador con una lanza. Y todo este dibujo era para plantearnos una historia. Se buscaba transmitir y preservar la memoria de algún acontecimiento. Sin embargo, el dibujo del mamut se fue haciendo más complejo hasta hacerse más abstracto. Y prácticamente de un rayón tú puedes decir muchas cosas. Y tú ya escribes mamut. Pero vamos a ser claros, escribir mamut sigue siendo un dibujo, sigue siendo un trazo. Entonces, pocas veces le hemos dedicado tiempo a reflexionar qué es la letra, por qué llegamos a esto. Y creemos que la lectura es una cosa muy fácil. Sin embargo, ¿ustedes sabían que al cerebro le cuesta mucho trabajo leer? Porque la letra no está en la naturaleza, es un invento. Y como invento requiere de un proceso. Pero no me voy a alargar en esa parte. Pero a mí me gustaría mucho que platicáramos acerca de la letra. Otra cosa, efectivamente, las calificaciones no garantizan el éxito. Y aquí hay otra frase que a mí me gustaría, más bien una palabra, que me gustaría que analizaran con cuidado, la palabra éxito. La palabra éxito encierra igualmente muchos paradigmas y muchas cosas erradas. Creemos que el éxito, no sé, está en el dinero, está en la infalibilidad, o sea, no nos podemos equivocar. O sea, creemos que ese es el éxito. Y a mí me gustaría, si ustedes tienen la posibilidad, de que vean la película de El Padrino, la 1, y ustedes se van a dar cuenta de lo que es el verdadero éxito. Nada más quiero decirles que el protagonista de los muchos que hay ahí, que es Vito Corleone, que es el jefe de la mafia, no perseguía el dinero. Ese para él no era un éxito. Su éxito estaba en otra cosa. Para él, el éxito estaba en la unidad familiar. Y ustedes lo pueden ver. Es más,
Con que ustedes vean los primeros 20 minutos de la película del Padrino se van a dar cuenta de lo que les quiero decir. Por eso el éxito es muy personal. Es una búsqueda muy personal. Es una satisfacción. Entonces, ustedes véanla y se van a dar cuenta que para Vito Corleone la familia era lo primero. Incluso había un código de conducta. No se podía estar jugando con lo que era la familia. Cuando estaban ya todos ahí porque se casa la hija y entonces Vito Corleone se da cuenta que ya nos estamos organizando para la fiesta, llega el fotógrafo y dice, reúnanse. Y Vito dice, ¿dónde está Michael? ¿Dónde está? No, todavía no llega. Ah, no, entonces no hay foto. Si no estamos todos, no nos tomamos la foto. Ahí empieza un código de la importancia de la familia. Más adelante podemos ver en la película, en donde está Tony, y su padre le dice, me enteré de que no fuiste a dormir a tu casa. Y el hijo le dice, es que papá, yo no quiero una mujer, por lo pronto te casaste con ella y tú todas las noches debes de llegar a tu casa porque le debes respeto a tu matrimonio. Pero es que no quiero, entonces te desheredo de todo. Fíjense ese código. Igualmente se sentaban a la mesa y ya que iban a comer salía Tony otra vez. Oye, fíjate que tenemos un buen negocio y el padre golpeaba la mesa. Aquí no se va a hablar de negocios. En la hora de la comida nosotros no hablamos de negocio. Hablamos de nosotros. Es más, ¿cómo están tus nietos? ¿Cómo están mis nietos? No me los has traído. Quiero verlos. Entonces, para Vito no era el dinero. Era tener un lazo sólido de la familia. Ese es el éxito para él. Tan fue un hombre exitoso en ese campo que ¿cómo termina la película? Jugando con su nieto. Entonces, ahí se los dejo de tarea. ¿Las buenas calificaciones no garantizan el éxito? Así es, vamos a regresar al planteamiento. Las calificaciones son un indicador, son importantes, sí deben de existir, porque nos dice cómo vamos, pero no quiere decir que nos tengamos que desvivir. Particularmente, y lo he visto muchas veces, incluso he sido testigo de ello, por ejemplo, su servidor nunca ha sido de 10. Actualmente creo que mi promedio raya en el 9.1. Ahorita que ya estoy terminando el doctorado, tengo mis 6, tengo mis 7, mis 8. Y he tenido compañeros de un alto que se han llevado incluso la medalla al mérito universitario y les cuesta tanto trabajo desenvolverse, les cuesta tanto trabajo conseguir empleo. O sea, es muy triste que prácticamente nos hemos dedicado a perseguir los 10, los 9, incluso hasta bueno, yo he visto compañeros que han perdido la salud por esa persecución y digo, pero ¿para qué quieres ese 10? Porque yo lo quiero, y lo hacen por vanidad, por ego, no porque no porque se persiga el aprendizaje significativo, no porque se vea la educación como una herramienta de desarrollo. Entonces, efectivamente, las calificaciones deben de existir, porque también tenemos que tener capacidad de adaptación. Y eso es algo que también ustedes mencionaron en algún momento. Miren, la educación a lo mejor debe de ser de determinada forma. Sin embargo, no lo es. Y con eso tenemos que aprender a trabajar. Porque el mundo no puede estar hecho a nuestro gusto. Por eso, ¿por qué creen que hay tanta gente frustrada? Porque el que se tiene que adaptar es uno. Y regreso al concepto que en un primer momento dijimos, la inteligencia emocional. Si no tenemos inteligencia emocional, ¿cómo vamos a poder? ¿Ustedes creen que vamos a tener el jefe que queremos? ¿El sueldo que queremos? ¿La casa que queremos? ¿La educación que queremos? No, y con eso hay que lidiar. El éxito también estriba en saber resolver todos los problemas y vicisitudes que se nos van presentando en el camino. Entonces, la educación que conforma el sujeto debe de tener muchos elementos. Uno es, por ejemplo, la inteligencia espiritual, la inteligencia académica y la inteligencia emocional. Entonces, el día que nosotros tengamos una educación que pueda atacar estos tres ejes, en la que efectivamente tengamos una moral distinta, que no sea propiamente cumplir con cánones a rajatabla, sino que aprendamos a conmovernos, a ser empáticos,
a no estar con esta idea del COVID. Por ejemplo, el COVID-19 ha sido un ejemplo claro de la falta de ética y moral que todos nosotros tenemos. Otra cosa que les quiero recomendar, un paréntesis, la lógica aristotélica. Eso permite que uno no se desvíe como yo lo hago. Ahora, regresando, de algo me he de morir, dicen muchos. Fíjense, y no es que desconozcan. Hace poco, una alumna de la LEIP, con uno de los más altos grados de promedio, creo que lo tiene de 9.7, se fue al Vive Latino cuando ya estábamos en la emergencia sanitaria. ¿Y qué le tuve que escribir yo? ¿Qué puedo esperar yo de la sociedad? Si una alumna licenciada con un alto promedio actúa como lo hace. Fíjense, para que vean que tampoco la calificación nos dice nada. El día que verdaderamente seamos responsables, que dejemos nuestro individualismo y pensemos más en los demás, ese día vamos a tener un México diferente. ¿Por qué? Porque también nos falta, ¿qué? Un alimento de carácter espiritual. Y no estoy hablando de religión, porque quiero que sepan que religión quiere decir religar. Y que religar quiere decir que nosotros tenemos que tener una tabla muy sólida de la fe. Y la fe es la certeza. Y la certeza es porque estudié mucho. No se puede tener fe de lo que no se sabe, de lo que no se conoce. Para entender a Dios hay que estudiar mucho, muchísimo. Y por ejemplo, Isaac Newton era así como Albert Einstein, eran unos enormes creyentes de Dios. Porque ellos estaban impresionados de que una intencionalidad creadora haya podido hacer a una hormiga. Y se ponía Isaac Newton con la hormiga en la mano y veía la perfección de la maquinaria, que era autónoma, que sabía lo que era el hambre, el miedo, una serie de cosas, tenía articulaciones, tenía un sistema. Eso lo impresionaba mucho. Esto no puede venir de un accidente, decía él. Esto viene de una intencionalidad creadora. Y lo mismo decía Albert Einstein. Entonces, para que nosotros tengamos todos estos elementos, efectivamente tenemos que mejorar nuestra práctica docente y entender a la educación no nada más como una cosa que es para generar gente con cierto título a la calle. Ya lo vimos. Una alumna que se va al Vive Latino. También tenemos ingenieros que humillan. Tenemos gente que es muy creída. ¿Por qué? Porque carece, ¿qué? De lo espiritual. Y también tenemos una sociedad muy frustrada. ¿Por qué? Porque carecemos de la inteligencia emocional. Y tenemos una gente sumamente sumida en la ignorancia, porque también nos hace falta un conocimiento académico. Pero bueno, no lo sermoneo más. Para mí fue un enorme gusto poder hacer un video, ya me había tardado, sí, porque con cierta regularidad los hago, pero pues como ahorita mi computadora está en la UPN y como la UPN entró en paro, pues ya ahí está, entonces he tenido que ayudarme de una computadora un poquito más sencilla y de mi celular para poder estar con ustedes en la licenciatura, porque ese es mi deber. Y como profesor de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, para mí no debe de existir obstáculos, me las debo de ingeniar para seguir acompañándolos a lo largo de su formación. Muchas gracias.